Bueno, siendo las 6 de la tarde, vamos a dar comienzo a la última jornada de este curso virtual de Derecho Penal. La verdad que los dos días anteriores hemos tenido unas hermosas jornadas con excelentes charlas y excelentes profesionales. La verdad que creo que los asistentes y también de parte de la agrupación estamos muy contentos por cómo salió, con charlas súper interactivas y que creo que todos nos hemos llevado algo por más que son institutos, quizás a veces el derecho penal que vemos muchas veces cuando hacemos las materias justamente en la carrera, creo que nunca hay que dejar de actualizarse al respecto y de discutirlo. En ese sentido, no quiero dejar de agradecer a los diputados Natalia Armas Velavi y Nicolás Mayoraz que hicieron posible la declaración de interés por parte de la Cámara de Diputados de la provincia de este evento. Y la verdad que recalcar de parte de la agrupación, de mis compañeros y también de parte personal, lo contento que nos sentimos de poder dar una herramienta desde nuestro lugar, a pulmón, a nuestros compañeros, para que nos sigamos formando a pesar de esta situación de pandemia que tanto nos ha afectado. En ese sentido, también es un honor contar hoy con la presencia del doctor Javier Haga, quien nos va a dar unas palabras a modo de cierre del curso ahora en unos momentos, porque, bueno, creo que él también coincide en esto con nosotros de que son necesarios los consensos y que hay que priorizar sobre todo que los estudiantes se sigan formando para poder pasar adelante por esta situación que ojalá termine pronto. Así que, bueno, ahora vamos a pasar a escuchar unas palabras del señor decano de nuestra casa de estudios, el doctor Javier Haga. Muchas gracias, doctor, por estar hoy aquí. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas que están en este curso virtual. Mis breves palabras de agradecimiento, por supuesto, en la persona de Ángel y de todos los integrantes de la agrupación estudiantil Apertura Universitaria. Muchísimas gracias por la invitación. Me hubiese gustado mucho estar en la apertura, pero no he podido por agenda programada anteriormente, pero sí quería estar, aunque más no sea, unos minutitos en el cierre. Vaya mi especial agradecimiento nuevamente. Felicitar a la agrupación y a todos los asistentes a este curso virtual en esta ocasión para hablar sobre el derecho penal, que es una rama muy importante en nuestra asignatura. Así que yo celebro muchísimo estos escenarios de acción, de reflexión, de escucha, de disensos y de aprender también, porque estamos en la etapa universitaria, que es una etapa de aprendizaje. Por eso también quisiera expresar un agradecimiento a los disertantes que han acompañado a toda la agrupación Apertura Universitaria en este curso virtual. Como lo decía recién muy bien nuestro amigo, vivimos en un momento difícil, extraordinario. El mundo entero y nuestro país y las universidades tampoco están exentas de esta situación. Y para mí también agradecer a todos los estudiantes aquí reunidos de la facultad por el esfuerzo que desde el mes de marzo, abril de este año y la colaboración que hemos recibido de tratar de por lo menos con las herramientas informáticas, estar en contacto y seguir enseñando derecho como nos gusta hacer. Así que vaya el especial agradecimiento en este espacio a los estudiantes de nuestra facultad que siempre han colaborado. La verdad que estamos muy, muy contentos y se los hago llegar en nombre de los profesores que siempre están en contacto con nosotros y nos dicen que la predisposición y en el cursado y en los exámenes también. La verdad que estamos muy sorprendidos porque la calidad de los exámenes han sido muy buenas y en eso los quiero felicitar también a todos ustedes porque también hace a la calidad de la enseñanza educativa. Por último, una reflexión final. Yo quiero celebrar, ya vendrán tiempos mejores para vernos presencialmente y ojalá que podamos tomar un café a donde ustedes quieran en el ámbito de nuestra querida facultad, que siempre es tan linda y tan bella. Sea en el bar, sea en el decanato, sea donde ustedes quieran. Me gustaría conocerlos personalmente y transmitirles estas felicitaciones a todos y a todos ustedes. Quisiera terminar, decía, con una breve reflexión. Yo aplaudo y celebro la política universitaria estudiantil.
y las apoyo. La diversidad de opiniones hace a la democracia y la calidad de la democracia universitaria. Por eso cuando me enteré que ustedes estaban organizando esto y que existía una nueva agrupación, la celebro profundamente. Y creo que la calidad de nuestra universidad y también vaya el ejemplo para nuestro país. Necesitamos de muchas voces, necesitamos de la política. Los problemas de la política lo tiene que resolver la política con más y mejor política. Es importante que en el ámbito universitario empecemos a hacer la política institucional que a nosotros nos gusta, sin la lógica de amigo-enemigo. No existe esa lógica, no debe existir, sino que la lógica de compañero, compañera, de aun cuando estén en distintas agrupaciones políticas, son amigos y amigas que luchan por los mismos objetivos. Quizás unos con la bandera de un determinado partido político y se celebra también. Son tan dignos y respetuosos los pensamientos de quien piensa distinto como la de ustedes mismos, y por eso es que es importante que contribuir a una democracia dialógica, participativa, como la que están haciendo ustedes. Ojalá que la agrupación y muchas agrupaciones estudiantiles, lo he dicho muchas veces, tengan representación en el Consejo Directivo. Eso fortalece el Consejo Directivo. En este momento solo hay tres agrupaciones políticas. Está Franja Morada, MNR y la agrupación Marea. Ojalá que puedan también ustedes estar, porque el cogobierno de la facultad lo hacemos entre todos, sea del color político que sea y de las banderas y convicciones políticas que cada uno tenga. Son todas bienvenidas y respetables. Nuestro límite siempre está establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, y el respeto que toda democracia lógica nos impone. Por eso es que celebro muchísimo la participación estudiantil, las iniciativas, las propuestas gremiales, las propuestas académicas de la agrupación Apertura Universitaria. Así que quiero, y con esto, dejar paso al doctor Oroño, que es un gran profesor en Derecho Penal y una materia, es una persona de referencia permanente y de gran trayectoria y reconocimiento en Santa Fe y en toda la región. Por eso reitero mi profundo agradecimiento a todos, primero a toda la agrupación Apertura Universitaria, a todos sus integrantes, hombres y mujeres militantes. Los invito a seguir participando y trabajando en pos de una facultad y una universidad pública con excelencia, gratuita, y que garanticemos igualdad de oportunidades para los estudiantes que lo necesitan y no lo pueden. Y en segundo lugar, quiero felicitar también a los que participaron de este curso virtual en Derecho Penal. Síganlo haciendo, sigan sumando, síganse formando y estudiando por una Argentina mejor. Así que desde mi humilde lugar y el agradecimiento como decano, los felicito, les mando un cordial abrazo, aunque más no sea en la virtualidad, a todos y cada uno de ustedes, y sepan que las puertas del decanato están abiertas. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, señor decano. La verdad que nos emocionan muchísimo sus palabras porque sabemos que, y recién lo ha dicho usted, comparte esta esencia de la FCJS, que es justamente en la diversidad de opiniones encontrar el valor, y el valor más esencial de la facultad, que es poder opinar diferente y aprender entre todos. Así que muchísimas gracias por estas excelentes palabras, y obviamente agradecemos que su gestión también vaya en ese sentido. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos. Adiós, muchísimas gracias. Bueno, dichas estas hermosas palabras por el decano de nuestra facultad, voy a pasar a presentar al disertante del día de hoy. Es un abogado muy prestigioso de nuestra ciudad, lo cual nos debe llenar de orgullo poder contar con un disertante así en este tipo de curso que hemos organizado. Estoy hablando del doctor Néstor Oroño, que es abogado penalista especializado en Derecho Penal Económico y Tributario. Asimismo, él es docente en la Universidad Católica de Santa Fe. Néstor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer de manera muy especial a la agrupación Apertura Universitaria, en la persona de Nicolás Ragosto, de Fabricio
Granati y de Ángel Truco, en la persona de ellos, a todos los integrantes por haberme invitado a participar de este evento que ha sido reconocido por nuestra legislatura como de interés. Quiero, por supuesto, agradecer al señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales por sus palabras de bienvenida. La verdad que para mí es un honor participar en cualquier evento en la prestigiosa Universidad Nacional del Litoral y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con toda la historia y el aporte que ha hecho en sus largos años de vida a la ciencia del derecho. Y por supuesto agradecer a los presentes. Y les voy a pedir las disculpas del caso porque por ahí no es que no esté amigado con la tecnología, pero uso normalmente otra herramienta, Zoom, para las clases, y bueno, lamentablemente no voy a poder apoyarme más para ilustrar a ustedes y que por ahí mi exposición no sea tan monótona en un dispositivo audiovisual, en un dispositivo visual. El tema, perdón, les voy a pedir una confirmación, ¿me están escuchando y viendo bien para poder continuar? Excelente, doctor, quedamos a su disposición. Bueno, muchísimas gracias. El tema que voy a abordar hoy puede parecer quizás en una primera impresión, en un primer acercamiento, como demasiado teórico, demasiado filosófico, pero voy a tratar de dejar en claro, más allá de que necesariamente hay que abordar cuestiones de esta índole cuando se habla de la pena, un tema central, legitimante para el derecho penal, necesariamente entonces hay que abrevar en lo que son las raíces filosóficas, ideológicas y por supuesto constitucionales, porque si no, no tendría sentido nuestra disciplina, que es tan importante, tan atrapante para mí y para quienes la estudian, la cultivan, y no entenderíamos el derecho penal si lo desconectáramos, si lo aisláramos de ese sustento filosófico y constitucional que tiene que tener para operar como lo que es verdaderamente un sistema de garantías para el ciudadano. Creo que eso es lo que jamás podemos perder de vista y que surge nítido, surge explícito de nuestra Constitución Nacional. La legitimación de la pena, decía, un tema central, porque es lógico que en las indagaciones filosóficas nos preguntemos, ¿por qué la pena? ¿Cuál es el fundamento de que se sirve el Estado que ha monopolizado el ejercicio del poder punitivo para privar de bienes jurídicos a un ciudadano? Porque la pena es eso, en esencia, más allá de las concepciones o de los fines que se persigan, la pena es una afectación de bienes jurídicos de una persona. ¿Y para qué? Esto también es algo central en esta problemática que voy a abordar en esta charla hoy. ¿Para qué la pena? La pena es un ente que se agota en sí mismo, o por el contrario, la pena debe perseguir fines, y si así lo consintiéramos, lo aceptáramos, ¿cuáles son los fines de la pena? Son cuestiones, decía, que en un primer abordaje pueden parecer demasiado especulativas, demasiado teóricas, pero sin embargo, mi experiencia como abogado litigante, a cada momento me las deja en evidencia, y es la realidad con la que nos tenemos que enfrentar muchas veces en lo que es el métier, lo que es el ejercicio de la profesión y lo que es la resolución de los casos concretos. Sobre todo en un país tan oscilante en todo sentido como es el nuestro, muchas veces abierto a distintas ideologías, distintas posturas, pero sin la necesaria preparación, sin la necesaria elaboración
para receptar algunas ideas que muchas veces son novedosas y que otras veces parecen novedosas, pero esconden tras de sí ideales que creo deberían haber quedado, ideas que deberían haber quedado definitivamente sepultados con el advenimiento de la Ilustración y el movimiento constitucionalista liberal, que como ya digo, y lo repito siempre, es un sistema de garantías para todos los ciudadanos. Y esto surge, no es una apreciación caprichosa, parcial o subjetivizada, sino que cuando analizamos la parte dogmática de la Constitución, que es la que le da lógica, explicación y sustento normativo al derecho penal, creo que no podemos de ninguna manera llegar a otra conclusión. Que nos guste o no nos guste, tenemos que tener un derecho penal de garantías, un derecho penal liberal. ¿Y esto qué tiene que ver con la pena? Bueno, es lo que trataré de explicar. ¿Y cuáles son los límites que no puede franquear el Estado en la persecución punitiva? Hoy, lamentablemente, adelantándome en algunas conclusiones, los límites parecen bastante maleables. Ese derecho penal que decía emerge o debe emerger de manera prístina, indubitada, de lo que es la letra y el espíritu de nuestra Constitución, muchas veces es puesto en crisis por su supuesta ineficacia, por fenómenos delictivos nuevos, complejos, vastos, que trascienden los bienes jurídicos individuales para atacar bienes jurídicos que hacen a las bases de la convivencia social. Entonces, decía, esos límites hoy aparecen un tanto difusos, un tanto maleables, y se cuelan a veces en lo que no solo es la ideología, sino la operatividad del derecho penal, lo que yo considero criterios que no tienen que ver con esta letra y espíritu de la Constitución y que aparecen más emparentados con ideas autoritarias. En cuanto a una breve reseña sobre las teorías que pretenden explicar esas dos preguntas que planteaba al principio, ¿por qué y para qué la pena? Un primer grupo de teorías son las llamadas teorías absolutas. Las teorías absolutas, ¿por qué? Porque en esta concepción, o bajo esta concepción, la pena se explica por sí mismo. No hay nada que deba trascender a la propia pena para legitimarla. Tenemos teorías de bases religiosas, las teorías de la expiación, las cuales tratan de justificar la pena como una forma de expiar ese mal que es el delito. Vemos claramente un emparentamiento, una semejanza entre delito y pecado. Cuestiones que en la historia, a partir de la secularización del derecho, que tiene una expresión muy concreta con el derecho romano, y luego con la modernidad, hoy aparecen totalmente superadas y las mencionamos como una mera referencia histórica. Dentro de las teorías absolutas también tenemos las teorías de la retribución, donde aquí sí ya encontramos una relación muy estrecha entre estas teorías que tienen base filosófica, fundamentalmente encuentran sustento filosófico en el idealismo alemán y en dos autores alemanes. En Kant sabemos lo que ha representado Kant, no solo para la filosofía, sino para el derecho en particular. Y Hegel, otro pensador, otro filósofo alemán que también creo ha dejado un legado muy importante para el derecho y para el derecho penal en particular. Kant parte de esta premisa, de que el hombre es un fin en sí mismo y jamás bajo ningún valor o bajo
ninguna meta puede ser instrumentalizado. Por lo tanto, la pena nunca puede trascender de la persona humana. La pena obedecerá a un imperativo de justicia, un imperativo categórico, y nada más. Y se va a agotar y no va a trascender a la persona del condenado o del delincuente. Kant, bajo sus ideas, proscribe toda forma de instrumentación de la persona. Vamos a ver que esto que Kant formuló en el siglo XVIII hoy aparece puesto en crisis por algunas desviaciones de lo que yo considero un neopunitivismo, en palabras de Daniel Pastor, en donde se pretende a través de la pena mandar mensajes intimidantes a la sociedad, ya sea bajo criterios de prevención general negativa o bajo criterios de prevención especial negativa. Hegel creo que concreta de una manera totalmente adecuada desde el punto de vista jurídico esta cuestión. Hegel, aunque no se declare o no se identifique acabadamente con un contractualismo, creo que en esencia el pensamiento de Hegel tiene una base contractualista. Y en ese entendimiento, a mi entender, de manera acertada, presenta el derecho como un consenso social. El derecho plasma consenso social. Mi experiencia como hombre de derecho me dice que es así. Verdaderamente, uno que ya tiene algunos años y ha visto una actividad legislativa muy prolífica en nuestro país, en donde muchas veces prima una especie de voluntarismo legislativo, en donde a todos los problemas sociales se le sale o se le pretende salir al cruce con una ley, como si la ley por sí sola tendría virtualidad de cambiar realidades sociales, donde hemos visto lamentablemente muchos fracasos legislativos, a los cuales, si el tiempo lo permite, voy a referir, y en relación concreta a nuestra materia, pero decía que aquellas leyes que han sido objeto de debate, que han sido consensuadas, discutidas, consensuadas, son las leyes que verdaderamente están destinadas a tener una vigencia efectiva en el tiempo y también a transformar realidades. Entonces, en el entendimiento de Hegel, el derecho plasma ese acuerdo social, mientras que el delito importa rebelarse, romper, subvertir ese acuerdo social. Y esa actitud de quien se alza contra el derecho es lo que justifica por sí sola la imposición de la pena. Vamos a ver que esta teoría de Hegel, formulada en el siglo XVIII, sigue teniendo actualidad a través de otros autores, bajo otro formato. Pero cuando luego voy a referir y ubique a, por ejemplo, Jacobs, cuando habla del fin de la pena, en mi entendimiento hay un parecido en el razonamiento. Obviamente, los razonamientos son razonamientos distintos, distintas épocas, pero creo que en esencia es un legado importante el de Hegel. Las teorías absolutas de la pena fueron puestas en crisis y han sido superadas. Evidentemente, la pena siempre es retribución, pero creo que no es retribución por retribución misma. Antes de pasar a las teorías relativas, que entiendo son superadoras, quiero hacer una salvedad. La retribución no es, como por ahí la tratan algunos autores, una retribución equivalente al daño, al mal causado, no. Debemos partir que precisamente una de las herencias de la Ilustración es haber afianzado el criterio o el concepto de culpabilidad como sustento de la responsabilidad penal. Y nuestro derecho penal moderno y actual es derecho penal de culpabilidad, no es un derecho penal de mera peligrosidad o de mera
responsabilidad objetiva. Sabemos que no hay pena sin culpa, no hay pena si al sujeto no es posible reprocharle el acto. Y como bien dice un querido maestro, profesor, hasta hace muy pocos años de vuestra distinguida Casa de Altos Estudios, el doctor Marco Antonio Terragni, cuando vincula la pena y culpabilidad, dice que la culpabilidad es el fundamento y el límite de la pena. Con todo respeto, porque el gran respeto y la admiración que siento por el profesor Terragni, yo le agrego siempre, también es la medida de la pena. De ahí entonces que la retribución no sea una retribución talional, devolver a quien ha causado el delito un mal equivalente al que él ha generado, ¿no? Es devolver a quien se le pueda devolver, a quien no se le puede devolver porque no se le puede reprochar el hecho, o sea, porque no tenga la capacidad de conocer o de motivarse por la norma o no tenga la libertad de expresión, no se le va a retribuir nada, no se le va a poder reprochar nada. Pero tampoco se le va a reprochar, o la medida del reproche va a estar dada por la medida del daño causado, sino que la cuantía va a ser en relación a la culpabilidad que sea comprobable. Y esto surge nítido. Si tratamos de bajar estas ideas al campo normativo y al campo empírico, surge nítido de las pautas que da el legislador al operador jurídico en el artículo 41 al momento de tener que determinar o individualizar judicialmente la pena en el caso concreto. Está diciendo, señor, entre esta escala, por ejemplo, homicidio de 8 y 25 años, usted tendrá que seleccionar un número, individualizar un número concreto en base a estas pautas, que harán más o menos reprochable el hecho, que son las pautas del artículo 41. Por eso quería aclarar esto, porque por ahí hay una mala comunicación acerca de estas teorías de la retribución. Estas teorías, como decía, han sido superadas por las teorías relativas, aquellas que ven una utilidad en la pena, que a través de la pena tratan de advertir, ya sea a la sociedad en general, prevención general, o al individuo que ha cometido un delito en particular, operar concretamente sobre él. Teorías de la prevención especial o particular. Las teorías de la prevención general las podemos distinguir en dos. Voy a empezar por la prevención especial negativa. Cuando se intenta, a través de la pena, mandar un mensaje intimidatorio a toda la sociedad en general, haciéndole ver las consecuencias valiosas que deberán soportar si cometen una acción que aparece descrita como delito. La pena entonces trata de tener un efecto intimidante y disuasivo para que quienes no han cometido delito no lo cometan. Esto que parece muy teórico ha tenido un ensayo legislativo muy concreto. Quizás quienes tienen algunos años de actividad en el derecho, ya sea en el ejercicio del derecho, en la docencia, recordarán algo que pasó en nuestro país, año 2003-2004. El caso Bloomberg y todo lo que generó el caso Bloomberg. Un hecho desgraciado que le costó la vida a un joven y que su padre, con el legítimo dolor de quien ha perdido un hijo, inició un movimiento cívico que tuvo numerosos adherentes y que tuvo mucha apoyatura mediática. ¿Qué proponía Bloomberg? Bloomberg reducía el problema de inseguridad a la ley penal. Para esa concepción reduccionista bastaba, parecía, con endurecer la legislación penal para tener un efecto sobre el problema de la inseguridad. Entonces, a partir del movimiento que lideró Bloomberg, que tuvo numerosos adherentes, se produjeron una serie de reformas a la legislación penal que
consistieron en acuñar nuevas figuras, muchos tipos de peligro, y endurecer la escala penal para mandar claramente un mensaje disuasivo, intimidante a la sociedad en general, que estaba hackeada por alguna especie de delito, por ejemplo, secuestro extorsivo, delitos contra la propiedad, entre otros. ¿Qué pasó? Lamentablemente, yo fui muy crítico, ya era docente, ya tenía muchos años de docente, fui muy crítico porque no hay que ser tampoco ningún sabio para advertir que el problema de la inseguridad es mucho más grave y es un problema multicausal. No quiere decir esto que sea inasible, pero que es un problema que obedece a muchas causas y que muchas veces la elaboración no pasa por el derecho penal, la elaboración de la solución. Creo que también los operadores del derecho penal en particular, tenemos que ser claros ante la sociedad. El problema de la inseguridad no es un problema que se puede abordar exclusivamente desde el derecho penal, y es una utopía pensar que se puede solucionar desde el solo resorte de la ley penal. Lo que pasa es que muchas veces, por falta de elaboración de políticas sociales, económicas y hasta de política criminal, se pretende transferir de una manera irreflexiva y hasta irresponsable la solución de los problemas al aparato represivo institucionalizado, y eso es lo que ocurrió con el movimiento Bluesberg. El fracaso fue estrepitoso porque lamentablemente los niveles de inseguridad han aumentado, y creo que es una constante que lamentablemente una curva, como se habla ahora, que no parece encontrar su límite y menos aún aplanarse. Otro ensayo, recuerdo, más o menos para la misma época, un poquito, esto fue unos años antes, el famoso eslogan de el traje a rayas para los evasores, cuando se reforma la primera ley tributaria, la 23.771, en el año 1997, también se endurecen sensiblemente las escalas penales, se crean nuevos tipos penales de mayor gravosidad, no solo en cuanto a la formulación del tipo penal, sino también a las escalas penales, bajo la consigna traje a rayas para los evasores, como si el problema de la evasión respondería únicamente a una cuestión de ley penal. El problema de la evasión en Argentina, obviamente no soy economista, pero todos sabemos que tiene que ver con factores que son extrajurídicos y que tienen que ver con lo que es la operatividad real de la economía. Si un 40-50% de la economía discurre por el carril de la ilegalidad, prácticamente el margen de evasión tributaria y va a ser similar o necesariamente tendrá que condecirse con ese fenómeno que es claramente económico y no jurídico. La prevención general también tiene otra vertiente, que es la prevención general positiva, y aquí vuelvo a este autor alemán, Gunther Jacobs, al que hice referencia. Para Jacobs, con una idea un poco más elaborada que la de Hegel, la pena reivindica la vigencia de la norma, y creo que es así verdaderamente. Si no hubiese pena para conductas que atentan contra normas o contra bienes jurídicos que la sociedad considera dignos de defensa, de la mayor defensa, de la mayor tutela que le puede dar el derecho, que es en el derecho penal, si no hubiese pena, si no hubiese respuesta punitiva del Estado para esas conductas, evidentemente poco nos interesaría la vigencia de esa norma. Por eso Jacob dice que desde su visión, que es claramente general, porque no está abordando la situación del individuo, sino de la pena en general, la pena reafirma la vigencia de la norma. Luego pasamos a las teorías de la prevención especial. ¿Cuál es la premisa de la que parten estas teorías? Que la pena debe centrarse o focalizarse fundamentalmente en quien ha cometido el delito. También vemos aquí dos subtipos o categorías dentro de la prevención especial. La prevención especial
positiva, con la cual, o bajo cuya concepción, lo que se pretende es operar concretamente sobre quien ha cometido un delito a los fines de reeducarlo, resocializarlo. Es lo que llaman el paradigma RE, que también lamentablemente ha fracasado, y esto lo vemos en los altos niveles de reincidencia que pueden comprobarse empíricamente en nuestro país y en muchos países. Pero vamos a ver que esta concepción de la pena tiene fuerte ascendencia, fuerte anclaje normativo, ya sea en nuestra Constitución Nacional, en tratados internacionales y también en la letra de la Ley 24.660, el artículo 1, que es la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad. ¿Qué es lo que se busca mediante esta concepción de la pena? Primero, reeducar a quien ha cometido un delito, que aprenda mediante su faz de cumplimiento, de ejecución de la pena, a comprender y a respetar el derecho y prepararlo para su futura reinserción social, algo que surge explícito del artículo 1 de la Ley 24.660. También del artículo 18 de la Constitución Nacional. Tengan presente que nuestra Constitución es de 1853, cuando estas teorías ni siquiera tenían visos de elaboración, pero en las palabras del constituyente de 1853, cuando se refiere a las cárceles de la nación, que serán sanas y limpias, no para castigo de los reos, un desuetudo de los condenados, sino para seguridad de los mismos, está mandando un mensaje que hoy podríamos compatibilizarlo enteramente con lo que es ese criterio de prevención especial positivo. Y también, dentro de lo que son las corrientes de prevención especial, hay una que es de carácter negativo, la prevención especial negativa. ¿Qué se pretende bajo esta concepción de la pena? ¿Cuál es la finalidad de la pena? Aislar, volver inofensivo, inocuizar a quien ha cometido un delito. Esto parece, por ahí quizás, si no le damos una referencia normativa y la relacionamos con el derecho positivo vigente, parecería algo extraño, algo hasta de ciencia ficción. Sin embargo, vamos a ver que nuestro derecho penal tiene cabida bajo otro nomen iuris, otro nombre jurídico, y que además, en lo que es la no legislación, iba a decir, ni siquiera fue legislación, en lo que es la historia muy reciente, ha tenido consagración explícita. Me voy a referir a dos situaciones para puntualizar sobre este tema. En nuestra legislación penal existe un dispositivo que tiene nombre jurídico de medida de seguridad. La medida de seguridad eliminatoria del artículo 52, reclusión por tiempo, del Código Penal, reclusión por tiempo indeterminado como accesoria de la última condena para los casos de reincidencia múltiple. Además de la pena, bajo determinados supuestos de reincidencia, se va a imponer a quien haya sido condenado una medida de seguridad consistente en la reclusión por tiempo indeterminado en el mismo establecimiento carcelario bajo las mismas condiciones de ejecución de la pena. Esto llevó a que en el año 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Gramajo, la declarara inconstitucional, y creo de una manera contundente. ¿Por qué? ¿Qué dijo la Corte Suprema? Que esto no es nada más ni nada menos que una pena. Por más que tenga otro nombre jurídico de medida de seguridad, es una pena. Claro que es así, porque si vamos a cualquier establecimiento carcelario, vamos a ver
que esta llamada medida de seguridad eliminatoria se cumple exactamente en las mismas condiciones que la pena privativa de libertad de prisión o reclusión, donde tampoco ya hay diferencia en la fase de ejecución entre la prisión y la reclusión. Es una pena. A partir de esa categorización, que creo acertadamente hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este fallo, dice, consecuentemente está violando un precepto innegociable del derecho penal y del derecho procesal moderno, que es la imposibilidad de perseguir o de sancionar dos veces por el mismo hecho, lo que se conoce como non bis in idem, no dos veces por lo mismo, o ne bis in idem, como quieran. Viola el principio de proporcionalidad, porque ya la pena satisfizo el reproche del que era merecedor el sujeto, pero al imponérsele este otro dispositivo mal llamado medida de seguridad, la proporcionalidad se hace añicos. Por eso la declaró inconstitucional y creo con razón. El otro caso que conocemos, que ya no es de la Argentina, sino que podemos observarlo en la historia reciente, es el caso de los llamados prisioneros de Guantánamo. Recordarán o sabrán que luego de los atentados de las Torres Gemelas del año 2001, Estados Unidos empezó una persecución de supuestos guerrilleros, terroristas, a escala global. Fundamentalmente recaló, o esta cuestión se focalizó en Medio Oriente, pero la persecución fue por las consecuencias de escala globales. En esa campaña militar, Estados Unidos capturó a numerosas personas, algunas de ellas efectivamente pertenecientes a organizaciones terroristas, otras meramente sospechosas, y muchas de esas personas fueron alojadas en la unidad militar que Estados Unidos tiene en la isla de Cuba, en Guantánamo, concretamente. Por eso lo conozco el caso de los prisioneros de Guantánamo. ¿Qué eran esos prisioneros para los Estados Unidos? ¿Eran prisioneros de guerra? No. No les aplicó, por lo tanto, la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra. ¿Eran ciudadanos estadounidenses? No, tampoco. Por lo tanto, no le aplicó o no querían aplicarle, gobernaba Bush, no querían aplicarle tampoco el estatuto legal o el derecho estadounidense. Se los catalogó como combatientes ilegales y no se les quiso aplicar ningún tipo de estatuto jurídico hasta que llega el caso a la Corte Suprema estadounidense y se tiene que aplicarle algún estatuto jurídico, o sea, el derecho interno de Estados Unidos o la Convención de Prisioneros de Guerra de Ginebra. Claramente vemos en esta coyuntura histórica una concepción de la pena bajo este criterio de prevención especial negativa. Otras teorías sobre las penas son las teorías mixtas, eclécticas o de la unión, que parten de la premisa de reconocer la pena como retribución, pero también se le reconocen fines. La teoría correccionalista, que tuvo su formulación a través de un autor español, Dorado Montero, finales del siglo pasado y principios del siglo XX. Dorado Montero murió en 1919, según lo que he podido informarme, quien parte de las premisas propias del positivismo y focaliza su atención ya no en el delito, sino en el delincuente, y busca a través de la pena una corrección, ve la pena más como una medida terapéutica sobre el delincuente que como una respuesta de tipo jurídico y con fines que selecciona el derecho. Esto que parecería tener un valor puramente histórico o ser una mera referencia histórica, yo creo que en la actualidad ha sido mal rescatado para mí, por el tratamiento que se le pretende dar, no desde la legislación,
sino desde la reglamentación de la legislación carcelaria a determinadas categorías de condenados, en donde se trabaja más sobre la personalidad del condenado y se pone todo el énfasis sobre cuestiones que yo creo escapan a las posibilidades del derecho, que sobre lo que debe ser la respuesta jurídica, la respuesta que da el derecho a través de la pena. Roxin, otro autor de necesaria referencia, uno de los máximos expositores junto a Günther Jakob y otros prestigiosos autores alemanes de las corrientes más avanzadas, más elaboradas del derecho penal, tiene una concepción dialéctica de la pena. La de Roxin es una teoría también, una teoría mixta. Roxin dice que de acuerdo a las etapas de individualización de la pena cumple distintos cometidos. Se pretende que la pena cumpla distintos cometidos. Vamos a recordar brevemente que las etapas de individualización son tres. La individualización legislativa, cuando el legislador selecciona aquellas conductas que habrán de ser consideradas delitos y les asigna las consecuencias a través de la pena, tipo de pena o especie de pena y cuantía. O de otras consecuencias que pueden ser en nuestro derecho también medidas de seguridad. A veces la medida de seguridad como respuesta exclusiva, otras veces la medida de seguridad acompañando a la pena, u otras veces la medida de seguridad y la pena sustituyéndose entre sí, lo que se llama la concepción vicarial o vicariante, que por ejemplo la vemos en la ley 23.737 para algunos delitos menores. El delito, por ejemplo, de tenencia de estupefacientes para uso personal, para quien no es dependiente de estupefacientes, se consagra una medida de seguridad educativa que puede sustituirse o complementarse con la pena. Entonces, hay tres momentos en lo que es el proceso de individualización, la individualización legislativa, la individualización judicial, es decir, cuando el juez, luego de comprobada la responsabilidad penal del sujeto, le asigna la pena que corresponde según su entendimiento y criterios que emergen, en nuestro caso los artículos 40 y 41, la pena concreta, cuantifica la pena. Y la individualización ejecutiva, es decir, ya referida a la fase de cumplimiento, cómo se debe cumplir la pena, brevemente porque es un tema también muy importante, pero lamentablemente el tiempo no da para desarrollar. Nuestra ley de ejecución penal plasma o consagra un sistema progresivo. El condenado va a tener que ir atravesando distintas fases, observación, tratamiento, prueba, hasta lograr la libertad condicional si es que se lo permite el tipo de delito y si es que también su comportamiento durante la fase de ejecución así lo posibilitan. Entonces, de acuerdo al momento de individualización de la pena, sea legislativo, sea judicial o sea ejecutivo, la pena va a tener distintos fines. Dice Roxin que al momento de la individualización legislativa, la pena va a tener un fin de prevención general, es decir, va a estar dirigida a toda la sociedad porque el legislador obviamente prevé situaciones generales y abstractas. Al momento de la imposición por parte del órgano jurisdiccional, cuando se haya comprobado la responsabilidad penal del sujeto, la pena va a tener la función de retribuir conforme al grado de reprochabilidad. Y en la fase de ejecución o de cumplimiento, la pena se va a ver identificada con la finalidad de prevención especial positiva, es decir, preparar al sujeto para su reingreso o para su resocialización. Luego tenemos otras corrientes, por ejemplo, el profesor Ferraioli de Italia habla de un derecho penal minimalista, en cuya concepción la pena es un dispositivo de última ratio, de última razón,
reservada para las ofensas más graves. Quiero tener presente, y esto tiene que ver con algunas cuestiones de las que hablaba al principio, que estas teorías por ahí pueden parecer sumamente extrañas, pero han sido elaboradas para otra realidad, en donde el fenómeno del delito en los países de Europa, y especialmente en los países del norte de Europa, es muy distinto al nuestro, y por ahí estas teorías pueden parecer de qué están hablando, o cuando hable de la teoría gnóstica de la pena por parte de Zaffaroni, que claramente, creo, esta teoría agnóstica encuentra su base sociológica en lo que es la elaboración que viene de los países del norte de Europa con un fenómeno delictivo diametralmente distinto al nuestro. Zaffaroni, desde una posición muy escéptica, Zaffaroni creo que, yo digo siempre, ha sido junto a Soler y a Núñez, de los más grandes juristas, los que han dejado un legado más importante al derecho penal. Realmente el grado de elaboración que logra Zaffaroni en su obra Tratado de Derecho Penal es admirable, pero yo al menos personalmente distingo dos momentos: el Zaffaroni dogmático, que encuentra su máximo esplendor, lo encontramos en la elaboración del tratado en la década del 80, el tratado que yo tengo al menos fue editado en 1982, 5 tomos, y el Zaffaroni que vira hacia la criminología y luego hacia posturas más, a la criminología crítica, perdón, y posturas mucho más extremas, que es el de los 90, cuando llegan con todo su auge las teorías que habían sido elaboradas en la década del 70, fundamentalmente en el norte de Europa. Zaffaroni entonces toma una posición radicalizada respecto del derecho penal, desconociendo al derecho penal como una herramienta útil de control social, lo que se llama la deslegitimación. Zaffaroni, para llegar a esto, no llega porque sí, sino que observa la disfunción del derecho penal, las desviaciones del derecho penal en lo que es la práctica del mismo, la selectividad, la violencia, que son datos ciertos, datos concretos, pero estimo, desde mi posición, ellos no deslegitiman una herramienta de control social tan útil, tan necesaria, pero siempre encarrilada o encuadrada en carriles de razonabilidad, como voy a sostener al final, a modo de conclusión. Yo creo que no deslegitima esa herramienta de control social. En todo caso, habrá que corregirlo. Bueno, Zaffaroni toma una posición opuesta, una posición radical, y llega a lo que se llama una postura agnóstica. No reconoce en el derecho penal ningún fin, ni en el derecho penal, ni la pena. De ahí entonces la postura radicalizada. Algunos hablan de ridiculizante. Yo de ninguna manera, con un profesor de la entidad de Zaffaroni, utilizaría un calificativo de este tipo, pero considero que son ciertas las críticas que hace, pero que tienen en todo caso, o habrá que corregirlas, pero que de ninguna manera nos pueden llevar a una posición tan extrema. Pastor, justamente estoy citando a Daniel Pastor, habla de irresponsabilidad abolicionista. Perdón, pensé que estaba viendo, dije que no están viendo un power, después se los voy a mandar. Es para terminar la primera parte sobre las teorías de la pena. ¿Qué bases normativas encontramos en nuestro derecho? Como ya dije, los artículos 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. El artículo 18, al cual ya hice mención, que refiere a las cárceles y también proscribe penas crueles. Esto surge, claro, del artículo 18 de la Constitución Nacional. Proscribe la llamada pena de muerte, en principio por causas políticas, pero luego con la integración o la incorporación a nuestro derecho de los tratados internacionales, queda abolida, entiendo, la pena de muerte por cualquier tipo de causa, sea por delitos comunes o por causas políticas. El artículo 5, numeral 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando habla del fin de la pena, la finalidad de la pena privativa de libertad, claramente habla de que tiene un fin resocializador. Y el artículo 1, de la ley 24.660 también hablan de la finalidad resocializadora, reeducadora y
socializadora de la pena privativa de libertad. Por lo tanto, en base a estas normas, claramente, sin dejar de ser retribución, porque la pena siempre es retribución. Si yo tendría que definir la pena, la defino de manera muy sencilla. La pena es un mal con que se retribuye al autor de un delito. ¿En qué consiste ese mal? En la afectación de bienes jurídicos del sujeto. ¿Cuáles son los bienes jurídicos que la pena afecta a la libertad a través de la pena de reclusión y de la pena de prisión? El patrimonio a través de la pena de multa y la posibilidad de realizar actividades lícitas a través de la pena de inhabilitación. Por lo tanto, la pena siempre es un mal, por el cual el sujeto que ha cometido un delito ve afectados, menoscabados sus bienes jurídicos. Pero también, con sustento en estas normas a las que hice referencia, es evidente que la pena tiene un fin de prevención especial positiva. Perdón, antes de seguir, Ángel, ¿me están viendo, escuchando bien? Bueno, te pregunto, ¿cómo vamos con el tiempo? Perdón, porque yo cuando me pongo a hablar pierdo la noción del tiempo. Vamos bien, son las 7, no hay ningún tipo de apuro. Quedamos como Bueno, usted quiera, podemos proceder. Si quiere que tomemos alguna consulta al público, si quiere seguir eso mismo más iba con a la decir, si exposición, alguien, no hay por problema. favor, me quiere preguntar algo, quiere acotar, con mucho gusto. Más allá que yo me pongo a hablar y pierdo la noción del tiempo, no es mi intención de ninguna manera dar una clase magistral, al contrario, me gusta siempre la interacción con quienes están presentes. Así que si alguien, por favor, me quiere preguntar, acotar algo, con mucho gusto. ¿No? A ver si me escuchan ahí, doctor. Sí, Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto verte. Bien, todo bien. Bien, todo bien, igualmente, ¿cómo le va? Bien. Quería preguntarle... Perdón que te interrumpa, cuando te veo a vos, Esteban, vos deberías estar de ese lado y yo escuchándote, porque veo una gran dedicación, te felicito y te aliento a seguir. Te veo todo el tiempo, realmente, perdón, no quiero de ninguna manera a los demás faltarle, pero bueno, con Esteban tenemos una relación virtual, nos hemos encontrado, pero lo veo siempre trabajando y verdaderamente es algo, estudiando. La verdad que te felicito y te aliento, Esteban. Sí, no, igualmente, aparte de la experiencia que tiene usted, digamos, los años que tiene en la materia, para los jóvenes, digamos, es muy importante, aparte de escucharlo con lo que sabe, es impresionante, digamos. Mi pregunta es, ¿qué le parece ahora el proyecto de Borinsky, que trata algunos temas importantes como delitos informáticos o delitos, por ejemplo, de narcotráfico, y que ahora, digamos, que se encuentra de alguna manera en stand-by ese proyecto? O sea, tanto los legisladores como los senadores y diputados, si bien se pusieron de acuerdo en ese proyecto, ahora parece que, bueno, hasta el año que viene parece que no se va a tratar, digamos. Y pienso que el código actual está medio como distante también. El código penal está distante en ciertos temas con respecto a la sociedad. No sé qué le parece a usted el proyecto ese, si cree, digamos, que puede, digamos, tener cabida, digamos, en la sociedad y qué le parece como operador jurídico. Mira, Esteban, yo creo que en el tema del Código Penal, como en otros temas que son importantes, la ciudadanía en general y nuestros representantes en particular tenemos que abandonar ciertos preconceptos, tenemos que conceder que la verdad no es patrimonio de ningún sector en particular, hay más debate, y porque muchas veces los dogmas tienen ese efecto paralizante, y pasa cuando se deben abordar cuestiones que son socialmente importantes, pero sin embargo están esas ideologías, como bien marcaba el doctor Haga, por ahí esa idea de ver al otro que piensa distinto como un enemigo, las pocas ganas de confrontar en el buen sentido. Las ideas y el conocimiento en esencia es confrontar el saber de uno
con el otro para que salga una solución superadora. Si no hubiese existido esa dinámica, el conocimiento no hubiese evolucionado nunca. Y esto tiene que ver con algunas materias del derecho y del derecho penal en particular. Yo creo que en materia penal hay algunas cuestiones que a modo de dogma no operan paralizando este debate que nos debemos. Nuestro código va a cumplir el año que viene 100 años de sanción y el 1 de marzo del año 022, 100 años de vigencia. El mundo ha cambiado mucho. Hablaba de los delitos informáticos. Yo creo que ningún legislador del año, porque el código se empieza a gestar también varios años antes, bueno, con todo un código bien gestado, el código de 1921. Se hubiese imaginado la realidad que nos toca vivir, que a su vez también esta realidad, como dice Zygmunt Bauman, es muy líquida, cada vez evoluciona de una manera más vertiginosa. Entonces, el derecho por ahí permanece anclado a estos paradigmas. Le cuesta mucho vencer o aceptar estas realidades. El derecho está moldeado al ritmo del siglo XVIII, XIX fundamentalmente. Y en materia penal yo creo que necesitamos abrir la cabeza y abordar el debate. El código de Borinsky, como fue el anteproyecto 2012, tienen un alto grado de elaboración. Digo Borinsky por darle un nombre, porque hay todo un grupo de juristas, de personas que trabajan. Borinsky es el coordinador. El anteproyecto del 2012 también fue de muy alta elaboración, pero operan cuestiones, vamos a ponerle nombre concreto, el aborto como una cuestión paralizante. Y el tema del aborto, nos guste o no nos guste, tenemos que abordarlo, tenemos que discutirlo como sociedad. Y creo que independientemente por ahí de que algunos sectores políticos no quieran pagar un costo por la postura que tomen en un sentido o en otro, la sociedad los quiere y los tiene que debatir. El aborto, las disposiciones vitales, la eutanasia, yo vengo visualizándolo desde hace muchos años, los delitos ambientales, los delitos informáticos, la responsabilidad de las personas jurídicas, como los temas sustanciales de un derecho penal, llamémoslo posmoderno, de la época líquida, como quiera. Moderno, como dicen algunos autores españoles, pero hay que abordarlo. Ojalá Dios quiera que encontremos el momento, por ahí el año que viene es un año electoral, no es un buen año para debatir. La experiencia nos dice que en un año electoral no es aconsejable, es como debatir una reforma constitucional. En la provincia de Santa Fe pasa lo mismo. Los que están en la oposición no quieren reforma, cuando son gobierno quieren reforma constitucional. Creo que tenemos que tener un dejo de grandeza y confrontar en todos los ámbitos, sociales, académicos, en cada ámbito que lo posibilite, estas cuestiones. Y la reforma penal es necesaria. Y creo que el proyecto Borinsky, no lo conozco en detalle, pero sí los lineamientos generales, es un buen proyecto. Y ojalá tenga estado parlamentario. Y ojalá, Dios quiera, no estoy tomando partido por una u otra posición, pero se debatan estas cuestiones relacionadas, como dije, al aborto, a las disposiciones vitales, porque si uno mira, nos gusta mirar tanto lo que pasa afuera, si uno mira lo que está pasando en esos países, de los cuales nosotros creo que abrevamos, Alemania, sobre todo España, se han discutido y se han abordado estas cuestiones. Hola. No sé si me... Hola, doctor. Sí. Excelente, sí, se escucha bien. Si alguien más quiere preguntar algo, siéntase libre de escribirlo por el chat, lo puedo leer yo, o abran el micrófono y hagan la pregunta sin ningún problema. Por chat, Chucky. ¿Cómo? En el chat hay una pregunta. Ah, bien. Sí, la vi. Sí, me la podés leer, Ángel. Algo que tiene que ver con que en el derecho. Franco Garimberti pregunta lo siguiente. ¿Cree que la pena en Argentina cumple una función resocializadora? Y en caso de no hacerlo, ¿a qué cree que se debe? Lamentablemente, en la Argentina
no cumple la función que claramente surge de las pautas normativas a las que hice referencia. Franco Galimberti, ¿verdad? Así es. En efecto. Franco, y a todos, y con el mayor de los respetos. Argentina es un país del tercer mundo en todo. Y esto creo que es una verdad que como sociedad debemos asumir. En la Argentina, lamentablemente, hay muchas cosas que no andan bien. No andan bien quizás la salud, no anda bien la seguridad, no anda bien la justicia. Y muchas veces desde la sociedad se reclama que las cárceles sean verdaderas establecimientos modelos. Y no puede serlo, no lo son en un país donde lamentablemente muchas cosas andan mal. Y las cárceles de la Argentina recetan parte de una realidad social que quizás a través de la pena de prisión pretenden esconderla por un tiempo, pero la realidad que recetan las cárceles es la realidad que pasa lamentablemente en muchas ciudades, en muchos barrios, muchas localidades de nuestro país. Entonces, esas carencias que lleva quien es condenado a una cárcel no las puede suplir el sistema penitenciario. Una persona que no ha tenido posibilidad de educarse, que no ha trabajado nunca, puede pretenderse que todas esas carencias que son sociales las suple el sistema penitenciario. Me parece algo bastante ilógico. Obviamente las cárceles no educan ni preparan para una reinserción social, y esto, como ya dije, lo muestran los altos grados de reincidencia, sumado a otros males, otras pústulas, como dice el profesor Chiara Díaz, el hacinamiento que prolifera, la droga, gente que sigue cometiendo delitos y preparándose para cometer delitos futuros, o preparando a los demás para que cometan delitos, es la realidad, lamentablemente, del sistema carcelario argentino. Había otra pregunta, me parece, que era sobre despenalización. Así es, ahora la leo. El compañero Pedro Franco pregunta: ¿considera usted que la despenalización del consumo de estupefacientes ayudaría a combatir el narcotráfico? Yo no sé si ayudaría a combatir el narcotráfico, pero la despenalización está visto que es una cuestión, primero, vamos a empezar por partes, que la criminalización de esa conducta claramente es inconstitucional, y lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia desde ya el año 89, en el presente Basterrica, y lo ha renovado en otros fallos, el último, el fallo Arriola, que ya tiene más de 10 años. Claramente esa incriminación es lesiva, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, del principio de reserva del artículo 19. Y creo que es un tema que deberá abordarse. Yo creo que la criminalización de la tenencia de estupefacientes para uso personal tiene un valor, o el valor que se le puede rescatar es puramente simbólico. Ahora, en cuanto a lo que es el fenómeno del narcotráfico, ¿cuál va a ser su efecto? La verdad que lo desconozco, no tengo elementos para responder si va a incidir positivo o negativamente sobre este fenómeno, porque por ahí quizás el razonamiento pueda parecer muy lógico, pero ¿cómo? Si se despenaliza el consumo de estupefacientes, todo el circuito tiene que ser legal. No, no es así. Es sumamente complejo lo que es darle un encuadre jurídico al marco, al ciclo, de la droga. Y además hay que ver si se despenaliza, qué se despenaliza, si se despenaliza íntegramente el consumo en relación a cualquier tipo de estupefaciente, o si en relación a algún tipo de estupefaciente. Y el otro gran problema es también que el fenómeno de la droga es un fenómeno transnacional. Hay una especie de división mundial del trabajo: los países que producen la materia prima, los países que elaboran, los países que exportan y los países que lo consumen. Creo que cuando vemos la realidad, por ejemplo, vamos a focalizar
en un sector del mundo, Centroamérica y Estados Unidos. Claramente tenemos esa división del trabajo. Es sumamente complejo el tema y es muy difícil dar una respuesta sobre el efecto que tendría una despenalización local sobre el fenómeno del narcotráfico. Doctor, ¿se escucha? Sí, yo te escucho bien. Quería hacerle una consulta con respecto si usted consideraba que se puede resociabilizar una persona que cumplió una condena. ¿Usted cree que está relacionada la constante debacle económica argentina con la incapacidad de resociabilizar? Porque, por así decirlo, una persona que cumple una condena penal, después, por ejemplo, para insertarse en un mundo laboral como es el argentino, por ejemplo, hay una situación de impotencia, por así decirlo. Si usted considera que la economía, por así decirlo, la evolución de la economía argentina influye en la resociabilización. En primer lugar, como ya dije, hay severa falla en lo que es el funcionamiento del sistema penitenciario que tornan muy dificultosa la consecución del objetivo resocializar, reinsertar. Eso creo que, lejos de favorecer, dificulta. Y el otro problema tiene que ver con las cuestiones, no solo económicas, sino también sociales. Las cuestiones económicas influyen, obviamente que influyen, porque sabemos el efecto estigmatizante que tiene el cumplimiento de una condena. Lamentablemente, el derecho penal tiene ese efecto negativo, estigmatizar, dejar una marca, muchas veces indeleble, a quien ha sido condenado, por más que haya saldado desde el punto de vista jurídico y de una justicia intrínseca, no hay ninguna duda que el cumplimiento de la pena, no importa en qué condiciones, saldó esa deuda que tenía con el derecho. Ahora bien, en una economía que cada vez se contrae, que cada vez se concentra y que deja amplios estamentos sociales fuera de su circuito, creo que la estigmatización que genera la imposición de una pena es un elemento más que dificulta la resocialización. Y el otro es cultural, el otro es social, cultural, en donde también los efectos de esta estigmatización no solo se vislumbran, se pueden palpar en lo que es la paz laboral. Vamos a ser concretos, el que tiene que tomar un empleado, y si tengo este empleado con antecedentes penales y aquel sin antecedentes. Cada uno sabrá cuál es, se imaginará cuál es la respuesta. Pero además, el prejuicio social de quien ha cumplido. Yo creo que es sumamente dificultoso, sumamente problemática la organización social. También operan factores individuales. La personalidad, obviamente, siempre es un factor importantísimo. Y mi experiencia como abogado me dice que muchas veces la prisionalización de un sujeto ha tenido un efecto positivo, nunca más vuelvo a desandar por el camino de la ilegalidad porque no quiero pasar nunca más una experiencia. Eso es una experiencia personal. La contención familiar es sumamente importante, es decir, porque el preso no solo pierde la libertad, pierde su trabajo y muchas veces pierde la familia. Yo he visto experiencias desgraciadas en donde un señor estaba declarando, o al revés, vamos a poner, una señora está declarando y su esposo filmando el poder en la puerta del lado para pedir el divorcio. Lo he visto, no me lo contaron. Es decir, ese es el efecto social también que tiene el proceso penal, ni hablar la pena sobre el sujeto. Por eso es sumamente dificultoso. Y para darte una respuesta concreta, Pedro, creo que en un bajo porcentaje cumple un efecto resocializador la pena. Doctor, si le parece, tomamos algunas preguntas más. No sé cómo está usted de tiempo. ¿Cómo no? Sí, no hay problema, por mi parte no hay problema. Bueno, aquí la compañera Azul pregunta: ¿considera usted que la tardía de la justicia en dictar sentencia beneficia a la política en ciertos casos? Perdón, sí, considera usted que ahí sí. Pregunta sí. ¿Considera usted que la tardía de la justicia en dictar sentencia beneficia a la política en ciertos casos? Tengo que decir que sí, obviamente. Es así. Los tiempos que insume
un proceso, normalmente, son tiempos que no se condicen con lo que es la realidad líquida, posmoderna, a la que ya he hecho referencia. Creo que la justicia debe revisar sus procedimientos y adaptarlos a lo que son estos tiempos. En la tardanza o en la mora encontramos dos factores muy importantes. Uno, que es la complejidad de los procedimientos judiciales en general. Esto no es algo privativo o particular del derecho penal, donde priman las formas sin saber para qué. En los últimos años en materia penal hemos hecho un aprendizaje bastante interesante en ese sentido, aplicando muchas veces esas formalidades que son tan vacías, tan inútiles y no conducen a nada. Por otro lado también, el maridaje entre política y justicia es cada vez, y esto no es una crítica, reitero, quiero ser claro, a ningún gobierno, ningún presidente, ningún gobernador en particular. Pero es claro el maridaje entre el poder político y la justicia. Quien no lo reconozca es porque no vive ni en este país ni en esta provincia. De ahí muchas veces que la justicia ajusta su ritmo a los tiempos políticos y dilata la resolución de casos que son quizás socialmente muy importantes en función de los tiempos políticos. Y claramente la relación entre tiempo y resolución de las causas, en estas causas políticas, es evidente, es innegable. Y, perdón, los mismos jueces que veían una realidad entre 2003 y 2015 vieron otra realidad entre 2015 y 2019, y ahora están viendo otra realidad. Y creo que esto es fácilmente constatable. La compañera Miriam Supertino pregunta si usted cree que la ley Micaela es insuficiente para el abordaje de la violencia de género. La ley Micaela es una herramienta más en un proceso largo, arduo, que trasciende a lo jurídico y que abarca, creo, todas las cuestiones, un sinnúmero de cuestiones que son muchas de base cultural, otras de base social, también económicas. Hay muchos factores que han influido para un tratamiento dispar entre los sexos. Ustedes dirán económicas, sí, lamentablemente había hasta no hace muchos años convenios colectivos de trabajo que preveían escalas diferenciadas según el sexo. Cultural, es decir, la herencia cultural claramente es machista, social, en donde se ve un trato totalmente diferente, a veces más benévolo, a veces más severo o hasta segregativo según el sexo. La ley Micaela es un ensayo, es una herramienta loable, generar conciencia de género, tributar a la paridad de género, pero obviamente por sí sola ni la ley Micaela ni ninguna ley por sí sola tiene la posibilidad de cambiar realidades sociales. Esto es muy importante, y perdónenme, me voy a detener ante esta platea, mujeres y hombres de derecho, para que no incurran en alguna falencia. Yo he observado lo que llamo el voluntarismo legislativo. Pensar que la ley puede cambiarlo todo. La ley es una herramienta, en todo sentido, o en cualquier disciplina, una herramienta que hay que ponerla en contexto. Las leyes por sí solas no cambian la realidad. Una ley va a cambiar la realidad si va acompañada o va incorporada a una determinada política social, política criminal. Por eso cuando sean legisladores, como les digo siempre a mis alumnos, y la experiencia me dice, he tenido alumnos que hoy son diputados, senadores, jueces, camaristas, fiscales, sean responsables a la hora de legislar. Cuando les toque legislar, fíjense las posibilidades
que va a tener esa ley de operar junto a otras herramientas, otros dispositivos, de manera concreta sobre la realidad. Tomo la pregunta de la compañera Valeriana Holzer. Dice así. Nos cuenta que en Reconquista un edil presentó un proyecto de ordenanza en el Consejo para establecer un marco regulatorio para el acceso informado y seguro al cannabis medicinal. Y pregunta si usted considera que sería un avance lograr la aprobación de un proyecto de esta índole. Creo que está aprobado. Acá partimos de primero de un presupuesto científico. Ha habido estudios muy serios, concienzudos, que han tenido corroboración en lo que es la experiencia, todo lo que es el proceso de experimento y de aprobación de cualquier sustancia medicinal. Y el tema del cannabis es algo que hoy aparece como beneficioso para el tratamiento de determinadas dolencias. Sin ir más lejos, la semana pasada, ante una persona muy cercana que lamentablemente está padeciendo una enfermedad terminal, y está probado que el cannabis tiene un efecto beneficioso no para curar, sino para aliviar los padecimientos. Es decir, el cannabis ha sido objeto del aceite de cannabis, de experimento y de aprobación. Por lo tanto, como todo medicamento, en la medida de que sea apto para tratar ciertas patologías, ciertas dolencias, tiene que ser accesible. Y quizás pesa sobre el cannabis en su uso medicinal esa idea, ese emparentamiento con el cannabis como estupefaciente, pero me parece loable que sea el cannabis o cualquier otro tipo de sustancia que sirva para tratar las enfermedades y para aliviar situaciones tan crueles como la que tienen que pasar algunos enfermos, muchas veces en fase terminal. Es importante que estén dados los dispositivos para su acceso. Por lo tanto, parece loable que desde el municipio, de la provincia, de la nación, se hagan los esfuerzos para que sea accesible. Tomo esta para hacer última pregunta, si no le quitamos más tiempo, doctor. Desde ya agradecerle por la amabilidad y la paciencia para explicar todos los temas. Tomo una pregunta de la compañera Azul que pregunta, cuando se habla de los sueldos a los presos, ¿es a cambio de un servicio que prestan o simplemente un derecho adquirido? Bueno, este es un tema verdaderamente sensible y hasta irritante. Lamentablemente, dentro de las cárceles se reproducen los males que vemos en la sociedad. Uno de los males es el clientelismo de estos planes asistenciales que nacieron bajo una noble inspiración, la crisis del 2001, y que lamentablemente después en la práctica fueron distorsionados para generar una especie de clientelismo. Con los sueldos a los presos está pasando algo más o menos similar. En la provincia de Santa Fe, a la par de la agencia penitenciaria, de la Dirección de Asuntos Penitenciarios, existió históricamente el Instituto, el IAPIP, Instituto de Actividades Penitenciarias, que contaba con talleres de enseñanza y donde los presos podían trabajar. Lamentablemente, ese fenómeno social se clona, se reproduce en las cárceles. Gente que jamás ha accedido al mundo de la educación y del trabajo tampoco sabe trabajar en las cárceles. Hoy el trabajo en las cárceles ha desaparecido. Obviamente el trabajo forzoso, ya en el año 1958, cuando se deroga la antigua ley penitenciaria, desaparece el trabajo forzado, desaparece la penitenciaría, el fin del mundo, etcétera, de la de usuario. No me estoy refiriendo a ese tipo de trabajo, pero existió siempre el trabajo carcelario como una forma de terapia, como la adquisición de habilidades, de oficio, parte del preso, que es remunerado a través del peculio. Eso se ha perdido y hoy existen beneficios, sueldos que se pagan, no a todos, pero a importantes franjas de detenidos
sin que presten ningún tipo de actividad. Y creo que eso es irritante, como si se pagara un sueldo a cualquiera que dice, por ejemplo, trabajar en la legislatura, en el Poder Judicial, donde sea, y no cumple. Creo que ese es un elemento que es una distorsión y una expresión más de ese clientelismo que lo vemos lamentablemente tan instalado y tan mal utilizado con esos planes sociales. Bueno, doctor, la verdad agradecerle de parte de toda la agrupación por su disponibilidad para poder organizar este evento y hacerlo posible. Eh, la verdad que ha sido una excelente charla y bueno, hemos tenido también, gracias a usted que ha dispuesto el tiempo de escuchar algunas preguntas sobre otros temas aparte de la pena muy interesantes, creo que fueron muy beneficiosos para todos. Y bueno, también agradecerles a todas las personas que participaron de este curso. Han sido 3 exposiciones, la verdad que brillantes. Creo que todos hemos sacado algo, por más que son temas que a veces ya habíamos visto en, en nuestras clases de Derecho Penal, o quizás no las habíamos visto antes a esos temas, así que creo que nos han servido bastante. Bueno, agradecerles por seguir confiando en nosotros. Son actividades humildes, por así decir, hechas a pulmón, hechas desde compañeros de ustedes que quieren llevar una herramienta que creemos valiosa para todos, tanto para estudiantes de la FCJS como para cualquier estudiante de Derecho o persona que estudie otra carrera o abogados ya recibidos que también sabemos que participan de este tipo de eventos. Así que manifestarles que de toda la agrupación estamos muy contentos con estos resultados y bueno, estamos en contacto para futuros cursos virtuales hasta que, bueno, ojalá pronto termine este tema del COVID-19. Probablemente tengamos otro curso virtual antes de que termine el año, así que estén atentos y bueno, agradecer infinitamente. Bueno, Ángel, si me permitís, Sí, doctor. ¿me permitís? Sí, sí. Primero le quería aclarar que el tema era mucho más amplio, pero obviamente es muy rico. Yo me pongo a hablar, como digo, y pierdo la noción. Las preguntas les agradezco muchísimo, han sido verdaderamente interesantes y obligan a reflexionar muchas veces las preguntas sobre temas que por ahí los tenemos quizás adquiridos a título automático y ante las preguntas, los cuestionamientos nos obligan a revisar nuestra posición. El tema era mucho más amplio, no obstante, yo les voy a hacer llegar un power sobre esta cuestión, donde van a ver que iba a abordar un montón de cuestiones, pero bueno, el tiempo es así, se termina, y tampoco yo de ninguna manera quiero agobiar. Yo quiero nuevamente agradecer a todas y todos los que estuvieron, los mensajes que estoy viendo por el chat. Muchísimas gracias a todas y a todos, y agradecerles a quienes me invitaron, y realmente de corazón, aun cuando por ahí en nuestro país hay quienes digan que no vale la pena estudiar, que no vale la pena hacer méritos, creo que vale la pena, y ustedes no es un compromiso, ¿no? Creo que tienen ese gran desafío, le vamos a dejar un país en el que van a tener que trabajar bastante ustedes. Lamentablemente, ojalá podríamos, nuestra generación, que ya está cumpliendo, está al límite de la vida útil, haberle dejado un país mejor. Pero le vamos a dejar un país difícil, pero con la herramienta del conocimiento, del trabajo, ustedes podrán cambiarlo y seguramente le van a dejar a sus hijos un país mejor y un futuro, sobre todo, mejor que nosotros dejamos. Y vale este tipo de iniciativas. Yo verdaderamente de corazón los felicito a quienes integran esta agrupación y también a todos los que han participado. Muchísimas gracias y verdaderamente ha sido un gusto y me hace muy bien interactuar con ustedes. Verdaderamente son las cosas que me dan ganas de seguir en el derecho y en la docencia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hermosas palabras y muy acertadas. Les aviso a los asistentes al curso que, bueno, en estos días próximos, quizás se extienda hasta los últimos días de la semana que viene, estaremos enviando los certificados, así que no se asusten si tardan unos días en llegar. Como la vez anterior, se lo vamos a hacer llegar a todos a su email. Bueno, alguna gente había anotado mal el email en la inscripción, pero bueno,
ya hablamos con ellos y si llega a haber otro de estos inconvenientes, le vamos a mandar un mensaje al número de teléfono que dejaron en la inscripción. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Ha sido una excelente jornada y desde la agrupación estamos muy contentos por cómo salió. Vamos a seguir trabajando para traer más jornadas y mejores todavía. Así que agradecemos cualquier tipo de crítica y el apoyo obviamente también. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias, Miriam. Bueno, ahí agradezco mucho a los que están enviando mensajes. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Adiós.